días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando. Y bienvenidos a En la Esquina. Hoy tenemos un programa que de nuevo nos vamos a la antigüedad. Sí, tenemos un ciclo de fenómenos y momentos, digamos, misteriosos de la antigüedad. Porque el presente no está siendo muy benévolo con nosotros. Pero hoy vamos a hablar del Dios que casi vence al cristianismo. Hoy vamos a hablar del culto secreto a Mitra. Imagina que estás en la antigua Roma. Caminas y ves estos enormes y majestuosos templos dedicados a los dioses. Zeus, Apolo, Júpiter, Marte, Apolo, Venus, Afrodita. Y ves a la élite romana, así como el pueblo adorando a estos dioses, pero en cavernas oscuras, poco iluminadas o iluminadas solo por antorchas, los generales más leales del imperio y los cargos más altos dentro del ejército, así como los legionarios más experimentados, se reunían en secreto. Adoraban a un dios extranjero. No era el Dios cristiano, no era Jesucristo, pero tiene semejanzas que son preocupantes. Es un Dios que no ha nacido de una mujer, sino de una roca sólida, pero celebran su nacimiento el 25 de diciembre. Practicaba un ritual de bautismo para borrar sus faltas y compartía una cena sagrada de pan y miel. Si esto te suena increíblemente familiar y perturbador, lo es. Hoy desenterraremos los secretos del mitraísmo, la misteriosa sociedad secreta que estuvo a punto de convertirse en la religión oficial del imperio, pero un giro y capricho de la historia los envía al olvido. Pero antes de hablar de Mitra, tenemos que entender de dónde viene. Y es que Mitra proviene de las cenizas de Persia. Debemos conectar con los secretos del Medio Oriente. Mitra, como lo dije, no era romano. Es una deidad muy antigua, inclusive para el momento de los romanos era más antigua que sus dioses, más antigua que los dioses griegos, que esencialmente eran sus dioses con otros nombres. Mitra venía de ese periodo previo al zoroastrismo. De hecho, es una de esas deidades que Zaratustra dice que es un parásito. Así que sí, Mitra es de esos sobrevivientes de esa era. Era el dios de los contratos inquebrantables, la verdad y la luz del amanecer. Esto último es muy importante porque en la antigüedad la oscuridad era algo muy problemático, era muy peligroso. Vamos a ser sinceros, hoy la oscuridad da miedo. Imagínate en la antigüedad, donde no hay luz eléctrica, donde no hay ciudades modernas, donde no hay un sistema de control de un gobierno de Estado, que a pesar de que algunos detesten enormemente y digan que debe desaparecer, pero no. Podías encontrarte además animales o cualquier cosa que te puedas imaginar. Así que por esto era que Mitra era importante. Cuando las legiones romanas marchan a Persia y conquistan, no solo trajeron oro y esclavos, también trajeron el culto a Mitra, pero este culto sufre una transformación. Se los he mencionado anteriormente, las religiones tienen un proceso o una función que es lidiar o acercar aquellas cosas que no comprendemos. Una vez más quiero aclarar, no quiero decir que todo el mundo sobrenatural es falso, pero esa es la función de las religiones. Así que los romanos adaptaron el culto a Mitra original a una nueva variante. ¿Recuerdan lo que les comenté en un momento? Las religiones forman la sociedad forma el entorno moldea nuevamente las religiones, un círculo virtuoso o vicioso, según ustedes lo quieran ver. Los soldados romanos vivían, como cualquier soldado en conflicto, pero más en esa época, un mundo muy, pero en serio, muy inestable. A ver, viajaban por años, no sabían si iban a volver a ver a sus esposas, pero no por la incertidumbre normal de un soldado, sino que salías de
viaje y podrían pasar años o meses sin saber a tu familia, y si tenías la suerte recibirías una pequeña carta. Y posiblemente cuando la carta llegara a ti, todas esas condiciones habrían pasado. Por ejemplo, te escribe una carta para decir que tu hijo está enfermo y la carta toma meses en llegar. Para ese momento tu hijo se sanó o está muerto y tú no lo vas a saber hasta de mucho tiempo después. Pero los soldados convirtieron el culto a Mitra en una sociedad secreta y una religión al mismo tiempo. Era una mezcla de ambos, pero era diseñada para hombres, no era para débiles, era para legionarios y hombres poderosos. Así que se convirtió en una institución paraestatal, es decir, recuerden que en esa época la religión y el Estado eran unos. Se suponía que el emperador era un dios en la tierra, y antes, en la era de la República, el culto a Mitra es bastante antiguo, las elecciones y todo acto del Congreso estaba respaldado por Júpiter Capitolino. Entonces, ¿qué es esto? Esto es esencialmente una religión que le da a los soldados un sentido especial de pertenencia más allá de la República, y al mismo tiempo un tráfico de influencia bastante interesante. A diferencia de los espectaculares y luminosos templos del resto de los dioses romanos, diseñados para impresionar y atraer a las masas, el culto a Mitra era una experiencia inmersiva y claustrofóbica. Mitra era un común culto exclusivo, un club de personas. No buscaban gente fuera del círculo. Introducían gente que se lo ganara porque ellos pensaban que era valiosa. Sus seguidores se reunían en los miterios. Estos no eran edificios suntuosos, eran criptas subterráneas estrechas, oscuras y carentes de ventanas, diseñadas intencionalmente para simular, la cueva cósmica donde Mitra creó el mundo. Voy a hacer una pausa acá para poner otra similitud al cristianismo. Los antiguos cristianos se reunían en catacumbas, se reunían escondidos, por razones distintas a los mitranos. Los mitranos querían mantenerse en secreto porque eran una sociedad secreta, era como un club exclusivo. Los cristianos no querían vivir, no querían ver a su Salvador tan pronto. Ahora, quiero que hagas este ejercicio y que imagines que estás descendiendo a una cueva en la antigua Roma. Podía ser natural, muy raro o artificial, donde el aire se vuelve denso no solo por la profundidad, sino por las antorchas y por el incienso. Y al fondo está una caverna artificial iluminada con fuego, algunos casos natural, como lo dije anteriormente, donde se ve una escena brutal, que es el centro simbólico religioso e iniciático, del culto a Mitra, que es la taurotognia. La taurotognia es una escena donde podemos ver a Mitra con un joven impasible que está sacrificando un toro. De momento hasta ahí no se ve tan extraño. Luego vemos que una serpiente y un perro se acercan a beber de la sangre del toro, mientras un escorpión le apuñala o le pica los genitales. Durante muchos siglos se pensó que esto era nada más que otra escena de sacrificio agrario, pero después se descubre que tiene un significado secreto. El toro simboliza la constelación de Tauro, el perro Canis Menor, la serpiente la constelación de Hidra y Escorpio. Pero aquí viene lo interesante, el joven Mitra representa al sol, es decir, no es una deidad sacrificando un animal, porque todas estas constelaciones tenían un poder sobrenatural en el antiguo mundo. Era el dios Sol demostrando o dando el mensaje que él controlaba todo, lo cual más o menos es cierto. Este era un mensaje iniciático. Ahora, para ganarse este secreto, tenías que subir, primero ingresar a la orden y subir a medida de dolor y sacrificio. Las pruebas de admisión eran brutales, llegando al término de costar la vida, así como los ascensos.
se iniciaba con el grado de cuervo, es decir, sirviente, y si sobrevivías pasabas al grado del padre o líder supremo. Las pruebas para subir incluían días de ayuno absoluto, privación sensorial en la oscuridad total, resistencia a temperaturas extremas, fuego, hielo, e incluso simulación de ejecución donde el iniciado era aterrorizado con espadas reales. Él estaba seguro que iba a morir, pero era para asegurar su temple. En algunos casos morían. Solo aquellos que no parpadeaban, que no gritaban y que guardaban un silencio sepulcral eran aceptados como hermanos. Esta violencia compartida forjó una lealtad inquebrantable. Quiero mencionarles que había legionarios romanos que no soportaban esto. O sea, era como una prueba de fuerzas especiales hoy en día. Esto, como lo dije, era una red de poder invisible que conectaba al soldado raso de la frontera con sus superiores. Era una garantía para un inferior, es decir, un soldado que tenía protección no solamente espiritual, sino de hermanos superiores, pero también era una garantía para los generales, que contaba con un respaldo más allá de las instituciones. Vamos a hablar ahora del choque de dos mundos, o lo que los cristianos llaman el plagio demoníaco. Durante los primeros 3 siglos de nuestra era, en las sombras del Imperio Romano se libró una guerra espiritual silenciosa, despiadada. Fue una carrera de fondo entre dos religiones que buscaban controlar el imperio. Por un lado tenías al cristianismo, una fe que emergió desde abajo, abierta a todos. Prometía salvación de esclavos, a los marginados, a las mujeres, expandiéndose de forma explosiva en las calles y en los mercados. Por el otro, tenías al mitraísmo, la religión no declarada del poder, exclusiva hermética, diseñada solo para hombres, senadores, burócratas imperiales e importantes generales. Pero lo que verdaderamente aterrorizaba a los antiguos cristianos, en especial a los antiguos líderes del cristianismo, no era que competían con hombres de poder. Es decir, sí, es bastante malo que la religión con la que tú estás compitiendo en la sombra sea la de un senador, la de un legionario, la de un general, la de un legato, la de un centurión. Eso sí te presenta un problema. Lo que era espeluznante eran las similitudes entre ambas creencias. Y los paralelismos eran tanto oscuros como precisos y abundantes que amenazaba por completo por destruir la exclusividad de Jesús. Por ejemplo, según los mitrianos, su antigua secta Mitra no fue concebido de manera terrenal, sino el que emergió milagrosamente de una roca vieja. Su nacimiento fue presenciado por pastores que le llevaron regalos. Sí, obviamente, si tú ves nacer un niño de una roca y no entras en pánico, entiendes que ese niño es especial y lo quieres de tu lado, o sea, le llevas regalos. Pero está en la misma versión que Jesús bíblico. Mitra se presenta como un salvador que exigía un código inquebrantable de rectitud y verdad. Su día sagrado de adoración y descanso no era el sábado judío, el sabbat, sino el domingo, el día que está consagrado al sol. Pero lo más impactante de todo ocurría en la oscuridad de sus rituales subterráneos. Para ingresar al culto tenías que bautizarte. Y Mitra prometía lavar tus pecados. El clímax de las reuniones secretas, los hermanos compartían una cena sagrada donde consumían pan y vino. ¿Le suena? Estos elementos representaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, vamos con todas las coincidencias. Para la iglesia primitiva era un problema. ¿Por qué? Porque normalmente tú podrías decir que fue que ellos se copiaron, que alguien lo vio, pero resulta que cuando Cristo, si es que vivió, estuvo en la tierra, ya el culto a Mitra tenía más de siglos. Así como lo conocemos, tenía más de 3 siglos. Entonces, ¿cómo podría decir la iglesia que fueron los mitranos quienes copiaron las enseñanzas de Cristo o estos simbolismos? Obviamente, para los mitranos, fue los cristianos quienes copian a Cristo. Perdón, los cristianos quienes copian a Mitra. Yo pienso eso.
Esa es mi versión. Esa es la versión de este canal. Pero regresando al tema, la versión de la iglesia fue maravillosa. El demonio viajó en el tiempo, ya que sabía que iba a nacer Cristo, viajó en el tiempo, vio todo lo que hizo Cristo y para derrotarlo antes de que naciera, enseñó todo eso a los mitranos para que con el tiempo pensaran que Cristo era el estafador. Ustedes me dirán, pero ¿quién se puede creer eso? Les recuerdo que se creen que una paloma preñó a una vida. Ya después de creer eso, lo demás no está abajo. Simple. No hay más nada que hacer. En el siglo IV llegó un momento crítico en el que el Imperio Romano era un coloso a punto de fracturarse por crisis internas y ya no había espacio teológico para dos salvadores compitiendo por la misma batalla. Al final no se libró con espadas ni debates filosóficos, sino a través del frío cálculo geopolítico, a través del emperador Constantino el Grande. Era más atractiva una religión que te prometía la salvación en el otro mundo y te pedía que fueras pobre y sumiso en esta, que una religión que impulsaba el poder. Era más atractiva una religión que por naturaleza incluía a mujeres y niños y pobres y los ponía en su lugar, donde no estorbaron, que una religión que no los aceptaba. Así que finalmente Constantino, en una fría decisión geopolítica, borra el mitrismo y el cristianismo sobrevive. Así que, señores, espero que les haya gustado este episodio sobre el culto a Mitra. Si tienen preguntas, déjala a mi correo. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho si lo compartes. Así me ayudas a llegar a más personas y haces crecer a mi canal. Bueno, yo disfruto mucho hacerlo y espero que te guste mi contenido. Este es DS, fuera y muchas gracias por estar en la esquina. Nos vemos pronto.